¿Cómo trasladas una saga asociada tan firmemente a una forma de jugar hacia una jugabilidad totalmente diferente? Es algo que me he preguntado más de una vez con juegos muy dispares, y es una curiosidad que ha resultado ser una buena excusa para volver a una saga muy cercana a mí desde la época de Neo Geo, aunque esta vez enfocada desde otro prisma. Hora de saber si Metal Slug Tactics está a la altura de su nombre. La trama de este spin-off no puede ser más básica. Donald Morden, el conocido tirano de la saga, ha vuelto a escapar de prisión, reuniendo por el camino a su ejército de rebeldes y se ha atrincherado en Sirocco City, desde la cual planea nuevos y mortíferos golpes de estado contra el gobierno mundial, por lo que este envía a su escuadrón de confianza, los Peregrine Falcons, para desbaratar la ofensiva y causar la menor cantidad de bajas civiles posibles. Y a pesar de que hay alguna que otra sorpresa, queda claro que lo diferente en esta nueva contraofensiva no es la premisa, sino el modo de combatir, en la forma de un roguelike cuya progresión está fuertemente inspirada, por no decir calcada, a Into the Breach, el roguelike estratégico de Subset Games que ya analizamos hace un puñado de años. Pero si no conoces dicho juego, te explico el modo de proceder. En cada partida elegimos 3 personajes y seleccionamos una zona a liberar de entre 3. En cada una de ellas hay diversas misiones con objetivos principales y secundarios, que al completarlos nos darán recompensas para mejorar a nuestros personajes, pero tras superar cierto número de misiones aparecerá el jefe de la zona que nos impedirá el acceso al resto de fases, teniendo que derrotarlo para avanzar a la siguiente área. Podemos llegar a Sirocco City, donde está la guarida de Morden, con solo una zona terminada, o mejorarnos a través de todas las áreas antes de afrontar el final, ajustando el desafío según lo equipados que estemos y pudiendo terminar una run con un tiempo entre 2 y 4 horas de juego. Finalmente, después de cada partida, podemos desbloquear nuevos personajes o mejoras para estos, ya sea a través de dinero o de los logros del juego. Sin embargo, más allá de todas estas similitudes evidentes entre ambos títulos, existen detalles que le dan a Metal Slug Tactics su propia identidad más cercana a la acción que a la estrategia pura. Por ejemplo, los escenarios son bastante más extensos que las arenas de 8x8 casillas de Into the Breach y cuentan con varias alturas que condicionan nuestra navegación y el tipo de misiones que nos encontraremos, más centradas en moverse y eliminar enemigos, pudiendo incluso usar vehículos devastadores pero limitados, como el archiconocido Metal Slug. Sin mencionar que aunque podemos retroceder acciones y turnos con un sistema parecido al del juego de Subset Games, este título es mucho más permisivo en la muerte de nuestros soldados, dándonos varias oportunidades de resucitarlos, y de hecho, la gran mayoría de misiones solo pueden fallar cuando todo nuestro equipo ha caído, casi no importando si los dejamos morir individualmente, ya que a la siguiente misión reviven con su salud y puntos de experiencia intactos. Sin embargo, nada grita más acción en Metal Slug Tactics que su sistema de combate, que se basa en 2 conceptos clave. En primer lugar, este juego da mucha importancia al movimiento constante, ya que entre más casillas recorran nuestros héroes en cada turno, irán acumulando puntos de impulso que hacen las veces de escudo, con especial énfasis en los saltos y cambios de elevación, que nos permiten ganar más impulso de lo normal. Y si acumulamos los suficientes de estos puntos, podemos evitar cualquier daño que nos hagan los enemigos. Esto nos permite jugar con cautela, esquivando las áreas de acción de los soldados rivales como en un Fire Emblem, pero en general nos alienta a meternos directamente en medio del conflicto, ya que si nos movemos bien, tendremos carta blanca para desencadenar nuestra furia sobre todos los villanos que podamos pillar. Eso sí,
Estos puntos de impulso se reinician al iniciar cada nuevo turno. El otro pilar del juego es la sinergia que existe entre todos los componentes del equipo, y para hablar de esto hay que hablar de los personajes. Cada héroe jugable dispone de 2 armas que serán fijas durante cada partida. En primer lugar, un arma básica que no gasta munición, y luego un arma secundaria, más potente o de mayor rango, pero que tiene munición limitada para toda la run. Además de esto, podemos usar acciones especiales que gastan adrenalina, que iremos ganando, al igual que el impulso, al desplazarnos grandes distancias por el mapa. Dicho esto, cada una de nuestras 3 unidades tiene un turno de movimiento más otro turno de ataque o de acción especial, pero todos ellos cuentan con una serie de habilidades pasivas que determinan su estilo de juego y que les permiten extender su rango de acción de varias maneras. La que seguramente más usaremos es la posibilidad de realizar ataques sincronizados entre varios héroes si tienen un mismo enemigo a tiro, pudiendo aumentar mucho el daño de un ataque sin gastar turnos. Pero quizás más importante es que estas pasivas permiten ganar movimientos y acciones extra si cumplimos unos requisitos concretos de cada personaje. Todo esto nos incentiva a ser muy proactivos en combate y pensar cómo coordinar correctamente los efectos de nuestras habilidades para usar la mayor cantidad de movimientos y ataques posibles, y no siempre porque los enemigos nos aprieten las tuercas, que a veces lo hacen, sino porque los resultados de clavarlo todo a la perfección son inmensamente satisfactorios, pudiendo barrer a un grupo entero de enemigos en un solo turno y sintiéndonos inusualmente poderosos para un juego de estrategia. Por si esto no fuera suficiente, hay que recordar que esto es un roguelike, así que iremos subiendo de nivel y consiguiendo recompensas con cada misión y zona terminada, lo que nos permitirá ganar más habilidades o mejorar las que ya tenemos, aparte de aplicarles modificaciones a nuestras armas u obtener mejoras globales, como paquetes de munición para recargar las armas secundarias, más continuaciones, o poderosas acciones de un solo uso, como llamar a un ataque aéreo, ganar un turno de movimiento para todo el escuadrón, o invocar uno de los ya citados vehículos para arrasar con todo. Ciertamente, la dificultad predeterminada está hecha para ser permisiva hasta cierto punto, por lo que si queremos un mayor desafío, no es mala idea probar las dificultades desbloqueables, que aumentan la cantidad y ofensiva de los enemigos, además de limitar nuestra capacidad de resucitar, a cambio de una mayor cantidad de dinero si logramos superar sus desafíos. Eso sí, hay que subrayar que los enemigos no están solo de adorno, y aunque son algo predecibles y repetitivos, facilitando que los arrasemos si jugamos bien, siempre debemos encontrar formas de protegernos, ya sea corriendo o buscando cobertura, ya que si nos exponemos demasiado nos fulminarán. Mención especial a los jefes finales, que no solo son gigantes, sino que restringen los ataques sincronizados que podemos hacer contra ellos, además que cuentan con ataques autodirigidos a nuestros personajes o que alteran todo el escenario, por lo que estos consejos cobran más relevancia que nunca en estos combates. El plantel de héroes está compuesto por 9 guerreros clásicos de las sagas Metal Slug e Ikari Warriors, cada uno con habilidades propias y 4 versiones diferentes, que se caracterizan por tener un set de armas exclusivo y ciertas habilidades iniciales, que favorecen unos u otros estilos de juego, aunque no cambian tan dramáticamente nuestra forma de jugar como ocurre en Into the Breach. Estos personajes, junto con sus variantes, al igual que ciertas habilidades ocultas, se desbloquean ya sea completando logros o comprándolos con el citado dinero que ganamos al terminar cada run. También existen logros donde se nos reta a realizar acciones muy concretas entre pares de personajes que nos permitirán desbloquear conversaciones muy curiosas entre ellos.
Sin embargo, es criticable lo tedioso que se vuelve el juego si queremos desbloquear todos los secretos que esconde, habiendo cierto contenido, incluyendo los personajes secretos y el final auténtico del juego que exige que tengamos que superar varias partidas con éxito, que aunque muy divertidas y hasta cierto punto variadas, se terminan desgastando a la larga y no están pensadas para soportar una rejugabilidad prolongada. De hecho, llama la atención que los niveles no están generados de forma procedural ni aleatoria, sino completamente manual, y aunque se valora el esfuerzo de los desarrolladores, esto produce que haya misiones repetidas tal cual entre varias partidas, algo especialmente notorio en los combates finales, que al solo existir un gran jefe por zona, no tienen variación alguna en sus niveles cada vez que los enfrentamos. El apartado visual es muy destacable, el pixel art y las animaciones de los personajes y enemigos están a un muy buen nivel, transmitiendo la personalidad destructiva y humorística de la serie Metal Slug, junto con varios guiños a juegos de la época dorada de SNK. Destaca el hecho de que todos los escenarios se componen de islotes flotantes que caen del cielo con soldados incluidos, y los retratos de los personajes, que a pesar de ser un tanto estáticos, transmiten de un solo vistazo el carisma de estos soldados. Por el contrario, puedo quejarme del número de áreas a visitar, que aparte de escasas, tampoco son demasiado variadas visualmente, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de juegos pasados y ambientaciones que ha abarcado esta serie, aparte de que la interfaz es algo rudimentaria y recargada, por lo que nos costará un rato habituarnos a movernos por ella. Pero si hay un pero evidente en este juego, ese es el apartado técnico. Al juego le cuesta bastante mantener la fluidez, sufriendo de ralentizaciones constantes dependiendo del número de elementos en pantalla, además de algunos bugs que aunque pueden ser simplemente llamativos, otras veces son molestos, ya que pueden interferir con ciertas habilidades cruciales para nuestras jugadas, o incluso pueden congelar o crashear toda la partida, con la consecuente pérdida de progreso que eso conlleva en un roguelike. En este sentido, el juego ha contado con un par de parches en PC y consolas, pero al menos a fecha de este análisis, aún hay jugadores que reportan distintos errores que pueden entorpecer la jugabilidad. El sonido tampoco se salva de críticas, con unos efectos de armas, vehículos, disparos y explosiones muy conseguidos, pero que suelen sonar a destiempo, y con una música épica y emocionante durante los interludios entre misiones, pero que se queda ligeramente a medio camino durante la acción en sí, aunque se mantiene el narrador clásico de la saga en momentos concretos. El juego está traducido al castellano con un nivel bastante bueno y necesario para entender tanto la jugabilidad, las habilidades y ciertos conceptos clave, además de las pequeñas historietas entre personajes, aunque también me he encontrado con algunos textos pobremente adaptados y otros sin adaptar del todo, ya me entendéis. En conclusión, Metal Slug Tactics es un juego de casillas y turnos que, a pesar de pedirnos cierta planificación, no se siente para nada como un juego de estrategia, sino como un espectáculo donde descargar adrenalina moviendo a nuestros personajes por todo el mapa y sincronizando sus habilidades para provocar la mayor destrucción posible. Una sensación muy original y sorprendente en este tipo de videojuegos, y que lo convierte en una de las experiencias más adictivas que he probado el año 2024. Sin embargo, aunque la jugabilidad es una genialidad, hay ciertos apartados que no la apoyan para nada, como la insistencia en repetir runs para acceder a todo el contenido, agravada por la limitada variedad tanto en las áreas y misiones, y a los que se suman los problemas técnicos en todos los sistemas, creando un círculo vicioso que le impide a este juego ser sobresaliente.
Esperemos que Lakey Studio apoye este lanzamiento con parches y ampliaciones jugables y de contenido, porque el potencial de este juego es sencillamente explosivo.